las diferencias, ¿no?, entre una glándula exocrina y una glándula endocrina. Recordemos que en una clase ya habíamos revisado, ¿no?, cuando era una exo. Exo, ¿qué quería decir? Afuera, endo, adentro, ¿no? Y tenemos a las glándulas exocrinas entonces, que quiere decir que una glándula va a formar a su contenido, a su producto, y ese producto va a ser liberado mediante un conducto hacia afuera. En el caso de las endocrinas, también tenemos acá a una glándula y que va a formar unas sustancias, por ejemplo, las hormonas. ¿Y a dónde van a ser vertidas esas hormonas? Hacia los vasos sanguíneos. Y por ahí es por donde van a ser transportadas esas hormonas hacia el órgano diana. Por acá tenemos también a los componentes del sistema endocrino, que va a ser, por ejemplo, el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, las suprarrenales, ¿no? Pero hay un grupo también de glándulas, como es el páncreas, los ovarios y los ovocitos, que son glándulas que tienen dos funciones, o sea, quiero decir una función mixta. Por eso es que aquí al costado se está señalando como endocrino, porque hoy día, ya que estamos hablando del sistema endocrino, vamos a hablar solo de esa función, ¿no? Pero en realidad estas tres glándulas tienen una función mixta, o sea, tienen una función endocrina y una exocrina. Por citar un ejemplo, en el caso de los testículos, ¿no? Son glándulas que van a formar, ¿sí?, a los espermatozoides, y que esos espermatozoides luego, en el momento de la eyaculación, van a ser liberados, digamos, a través del semen, ¿cierto? Entonces, esa sería su función exocrina, pero la función endocrina va a ser la formación de una hormona de los varones, que va a ser la testosterona, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí claros ejemplos de las glándulas exocrinas. Una de ellas es la glándula lacrimal, también las glándulas mamarias, las glándulas parótidas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. En el caso de las glándulas parótidas, tienen o presentan o submaxilares o submandibulares, presentan conductos. Aquí en la parótida, que es una glándula salival mayor, vemos que presenta un conducto al que se conoce con el nombre de conducto de Steno, ¿no? Por aquí también tenemos a las glándulas que son las glándulas endocrinas, ¿no? Y tenemos acá el hipotálamo, ¿sí? Y a la glándula pituitaria. El hipotálamo, recordemos que el hipotálamo presenta unos núcleos y que en esos núcleos se van a formar las hormonas que luego son dirigidas hacia la glándula pituitaria. Puede ser a su región anterior o a su región posterior, según sea la hormona, ¿no? Qué hormona sea. En la región anterior se conoce como adenohipófisis, la región posterior como neurohipófisis. A esa estructura que estoy señalando y que conecta al hipotálamo con la glándula pituitaria se conoce con el nombre de infundíbulo. ¿Sí? Entonces recordar que en este caso es una manera de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Nervioso y endocrino. Por otro lado, tenemos acá a la glándula tiroides, como podemos observar, que tiene esa forma característica, presenta sus dos lóbulos, ¿verdad? Tiene esa forma de H, como vemos, y se encuentra por debajo de la manzana de Adán, por delante de la tráquea también, ¿no? Y que va a formar hormonas como la T3, como la T4, que son hormonas que tienen función, ¿no?, o influencia en el metabolismo. Tenemos acá también al timo, ¿no? Timo, que se encuentra a la altura del esternón, como podemos observar, y es una glándula pequeña y que es ahí donde se van a formar los linfocitos, ¿no? En este caso, perdón, leucocitos, que en este caso estoy hablando de las células de los glóbulos blancos, ¿no? Que son las células que forman parte de nuestro sistema inmunitario, que nos van a proteger ante algún daño, ¿no? Alguna invasión, digamos, por algún agente infeccioso. También por otro lado tenemos acá las glándulas suprarrenales, que se encuentran por encima, hacia superior, digamos, la región superior de los riñones, y aquí, por ejemplo, se van a formar hormonas como el cortisol, ¿eh? Bien, entonces respecto a la testosterona, por ejemplo, es una hormona muy importante porque la testosterona lo que va a hacer
por ejemplo, digamos, va a tener influencia, ¿sí? En el físico, por ejemplo, de los varones, también en el caso del deseo, digamos, sexual, ¿no? También tiene una influencia allí, y ante, digamos, bajos niveles, quiero decir que podría darse por administración de algunos medicamentos, alguna alteración que lleve como consecuencia la disminución de la formación de esta hormona, puede lograr en una persona la reducción del impulso sexual, también la disfunción eréctil, ¿no? Insuficiencia en esperma, por ejemplo, aumento o desarrollo también de las glándulas mamarias, ¿no? También por acá tenemos a la clasificación de las hormonas, ¿no? Que se clasifican según su estructura química, las esteroideas, las no esteroideas, ¿no? Entonces, recordemos que las esteroideas son las que derivan del colesterol, las no esteroideas las que no derivan del colesterol. En las esteroideas hay un grupo, ¿no? Como el cortisol, la aldosterona, la testosterona. En las no esteroideas hay grupos, las peptídicas, las proteicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las proteicas, tenemos a la famosa insulina, la prolactina, ¿no? Bueno, en el desarrollo de la clase vamos a ir viendo a estas hormonas. Acá hay otra clasificación, que es la clasificación, pero según su mecanismo de acción. Entonces ahí tenemos a las hidrosolubles y también a las liposolubles. ¿Qué quiere decir hidro, chicos? Agua. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Se refiere a que esas hormonas que son hidrosolubles se van a solubilizar muy bien en el agua. Cuando menciono lipo, ¿qué quiere decir lipo, chicos? Liposolubles, lipo. Si esto es agua, ¿esto qué será? Lipo. Chicos, ¿nadie? ¿Qué es lipo? Su compañero me ha dicho acá en las hidrosolubles que era agua, correcto. Y lipo, dice, me voy a hacer la liposucción a veces, ¿no? ¿Qué quiere decir, chicos, lipo? Grasa, ¿cierto? Lipo es grasa. Entonces, ¿qué quiero decir con las lipo? Que son las que se van a mimetizar muy bien, ¿no? Con los lípidos, ¿correcto? Y las hidrosolubles se van a solubilizar muy bien en el agua, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que estas hormonas son las que se van a difundir muy bien desde la sangre al líquido intersticial y se une con el receptor de la membrana de la célula blanco, ¿no? Entonces se encaja muy bien allí, quiero decir, ¿no? Pero no atraviesa o no pasa hacia el citoplasma. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen que representa una célula. Todo lo de color amarillo viene a ser la membrana, pero también fíjense aquí hay una estructura pintada de negro que hace referencia a un receptor, que en este caso es específico para determinada hormona, ¿no? Entonces, las hidrosolubles llegan, ¿cierto? Pasan el líquido intersticial y, bueno, llegan acá y se quedan. Además, ellas no ingresan a la parte interna de la célula. Sin embargo, en el caso de las liposolubles, ellas sí logran ingresar, ¿no? Ingresan al citoplasma, por ejemplo. ¿Pero por qué o a qué se debe esto? A la conformación de la membrana o de la bicapa fosfolipídica, ¿no? Fosfolípidos, ¿no? Hay lípidos ahí, entonces es más compatible en este caso estas hormonas liposolubles a que puedan ingresar, ¿cierto?, hacia la parte interna de la célula, hacia el citoplasma. También hay otra clasificación que es de tipo de acción hormonal, que pueden ser endocrinas, pueden ser paracrinas o pueden ser autocrinas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las endocrinas, hace referencia a un efecto de mensajero químico que va a ser dado a largas distancias, ¿no? ¿Y quién la va a transportar a esas hormonas? Va a ser la sangre. ¿Hacia dónde va a ser transportadas? Hacia un órgano lejano de donde se ha formado, ¿ya? O una célula blanco que va a ser, que está en otro lugar, en otra región del cuerpo, distante. Entonces, esas son las paracrinas, ¿no? Entonces, esa vendría a ser esta imagen que estoy señalando, ¿no?
Cuando hablamos de las paracrinas, sin embargo, es la relación, digamos, con la función autocrina, que son mensajeros químicos, que en este caso van a ser formados en la célula y que luego son dirigidas hacia otras células, pero que se encuentran cercanas, o son las células vecinas en todo caso, ¿no? Y que también tienen un receptor diseñado específicamente para poder recepcionar a determinada sustancia, ¿no? Sin embargo, las autocrinas son sustancias que se unen a receptores de la célula, pero de la misma célula que la produce esta sustancia, ¿no? Entonces, para ella misma, ella elabora, digamos, estas sustancias para ella misma, por lo tanto, también tiene su receptor específico, ¿no? Entonces, ella elabora una sustancia para que en ella misma tenga un efecto. Entonces ahí tenemos a las endocrinas, a las paracrinas y también tenemos ahí a las autocrinas, ¿no? Entonces recordemos también algo importante, ¿sí? Por acá. También que hay otra clasificación y que tiene que ver con la interacción hormonal. Interacción, que quiere decir inter de una célula a otra, o bueno, entre dos hormonas sería en este caso, ¿no? Entonces, pueden ser de tipo sinérgica, permisiva o antagonista. ¿Qué quiere decir sinérgica? Así se le va a llamar cuando actúa alguna hormona de manera conjunta con otra hormona para aumentar su efecto en una célula. Esa viene a ser su función o esa es la interacción sinérgica. Para ponerle un ejemplo, esto quiere decir que van a haber dos hormonas, sí, y esas dos hormonas de manera separada sí pueden tener un efecto, ¿correcto? Pueden trabajar solas, mejor dicho, pero que cuando trabajan juntas van a tener un mejor producto, un mejor efecto, quiero decir, ¿correcto? Eso es sinérgico. Ejemplo, la acción conjunta de la secreción ovárica, por ejemplo, de los estrógenos y la hipofisiaria de la hormona folículo estimulante en la formación de los ovocitos. La interacción permisiva, sin embargo, hace referencia o permite en este caso el efecto en el órgano blanco a una segunda hormona, ¿correcto? Pero aquí una hormona necesita de la presencia de otra hormona, de la permisiva, para que pueda esta tener una función, si no, no lo hace. Ejemplo, una hormona en este caso puede ser, por ejemplo, en este caso estamos hablando de las gonadotropinas, por ejemplo, ¿verdad? Que para el desarrollo, por ejemplo, de los órganos sexuales es importante que esté presente la tiroidea. La tiroidea es una hormona permisiva porque la tiroidea pues incluso no tiene ninguna acción, no tiene efecto, digamos, su función no es prácticamente directamente el desarrollo de los órganos sexuales. Eso es de las gonadotropinas, pero la gonadotropina necesita de la presencia de la tirotropina. Pregunto, chicos, ¿hasta aquí se está entendiendo? Hola. ¿Se está entendiendo hasta ahora alguna pregunta? Sí, Miss. Todo ¿Sí? bien. Bien, entonces las permisivas vienen a hacer eso, ¿correcto? Necesitan de una hormona para que pueda funcionar, ¿sí? Por otro lado tenemos a las antagonistas o antagónicos, ¿no? Y ustedes saben, yo estoy segura de sobre qué es un antagónico, ¿no? En este caso es la que actúa en contra de la respuesta de otra hormona, ¿ya? Entonces, ¿es necesario que esto ocurra? Sí, un antagónico o un antagonista es un efecto en cuanto a la hormona actúa en contra de la respuesta de otra. Claro ejemplo es la del glucagón y la insulina, ¿no? La insulina, por ejemplo, disminuye los altos niveles de glucosa en la sangre o los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, el glucagón aumenta, ¿no? Los niveles de glucosa en la sangre. Son polos opuestos, tienen funciones distintas, pero es importante que esto ocurra, sí es importante, ¿no? Porque para que se puedan regular, entonces es como que a una le falta, la otra aumenta. Y si la otra ha aumentado mucho, la otra lo disminuye.
algo así. ¿Correcto? Entonces esa es la función antagónica. Sin embargo, también tenemos a otro grupo de hormonas que no solo participa en una célula, sino también puede hacerlo incluso en otro individuo. Claro ejemplo es lo que ocurre con las famosas feromonas. Las feromonas, en este caso, son sustancias también que son secretadas o excretadas, digamos, por el individuo. A ver, un ejemplo, las perritas cuando están, las mascotitas cuando están en celo, ¿qué hacen? Liberan feromonas, estas sustancias químicas que pueden ser olidas, ¿no? Por el perrito macho, ¿cierto? Y en este caso, al oler a esas sustancias químicas de las feromonas, lo que va a pasar es que se va a activar su sistema reproductor, por lo tanto va a permitir a que se dé la copulación. Por acá tenemos a este esquema que resume a toda la clasificación de las hormonas, como podemos observar desde su estructura química, las esteroideas y las no esteroideas. En el caso de las esteroideas, ya lo he dicho, derivan del colesterol, las no esteroideas no derivan del colesterol. Entonces, claro ejemplo, en las esteroideas tenemos a la testosterona, estradiol, progesterona, el cortisol, por ejemplo. Cuando hablamos del estradiol, es una hormona sexual femenina también del grupo de los estrógenos y está sintetizada y es la responsable, por ejemplo, en el desarrollo sexual normal de las mujeres y además también en el ciclo menstrual. ¿Correcto? Y la progesterona es una hormona también principal de las hormonas de los progestágenos e influyen también en el desarrollo sexual, en el desarrollo de la pubertad, ¿no? Y están relacionadas también con la reproducción. Cuando hablamos del cortisol, sin embargo, el cortisol a la hormona famosa, hormona que se conoce también con el nombre de hidrocortisona, es una hormona esteroidea, ¿ok? O también glucocorticoide, que es producida por la capa fascicular de la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Cuando yo digo capa fascicular, se refiere a un corte de manera histológico, vamos a decirlo, ¿sí? Que ahí se va a formar el cortisol. Entonces, parte de sus funciones del cortisol, por ejemplo, digamos que es una buena hormona, ¿sí? Digamos que no lo vamos a decir que es mala sí, nos hace daño sí, pero en altos niveles, pero en realidad el cortisol, cuando es liberado, ¿no? Se conoce como la hormona de alerta, ¿no? Entonces, y que tiene, claro, como consecuencia varias consecuencias, digamos, que pueden terminar si es que la persona está sometida todo el tiempo a esos elevados niveles de cortisol, puede influenciar en hacer un daño a su salud, ¿no? Pongamos de ejemplo que estamos en una reunión o estamos en clase presencial y de pronto a alguien se le ocurre decir terremoto, temblor, ¿no? Entonces rápidamente como que nos ponemos en alerta, en ese preciso momento va a haber la liberación de cortisol, se va a elevar esos picos de cortisol en segundos. Entonces, y luego, pues quizá la persona lo que nos hizo es una broma, vamos a suponer eso, que la persona dice, no, fue simplemente una broma. Entonces, eso no hace o no quita a que esos niveles de cortisol ya se hayan producido, ¿no? Entonces, y que durante el día va a tardar a que esa hormona baje sus niveles, ¿no? Entonces, hay personas que están, digamos, en su diario, en sus días, ¿no? En todos sus días, hay personas que se acostumbran a vivir con niveles altos de estrés, con niveles altos de tensión, ¿no? O hay gente que está todo el tiempo amargada, ¿no? Hay gente que de pronto se levanta con los mejores ánimos en el día, pese a todo lo que pueda estar viviendo. Lo mejor es ánimo, dice, hoy es mi día, ¿no? Y está cantando y feliz. Y viene otra persona y se lo malogra porque está amargado, todo el tiempo vive así. Entonces son personas que después están, digamos, con altos niveles, ¿no? De este cortisol, no duermen bien, o si concilian el sueño, lo concilian pues de una manera, digamos, no es un sueño reparador. Recordemos que en el sueño se dan la regeneración de muchas células, ¿no? Entonces, en este caso, esas personas no lo tienen. Entonces, están todo el tiempo así, como que en estado de alerta.
Entonces, esto, si una persona, digamos que tiene esos elevados niveles de cortisol en largo plazo, puede traer una respuesta, digamos, una consecuencia en interrupción, digamos, de casi todos, muchos procesos, casi todos los procesos del cuerpo humano, ¿no? Haciendo que incrementen, por ejemplo, el riesgo de padecer muchos problemas de salud, pero también incluso como en lo emocional, como puede ser terminar en una profunda depresión, ¿no? Y es como una cadenita, pues, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, en la depresión, una persona lo menos que quiere es comer, se deprimen, ¿no es cierto? Y eso puede traer como consecuencia también otros problemas de salud. Entonces, por esto, y de aquí es que el cortisol en la actualidad es una hormona, como otras también, pero sobre todo el cortisol que está siendo bastante estudiada, línea amplia de investigación también, por quienes, por los endocrinólogos, por los psiquiatras, por los psicólogos, ¿no? Neurólogos, ¿no? Por muchas áreas de la ciencia de la salud, para determinar, para ver cómo se puede tratar y su influencia, como vemos incluso en nuestro estado de ánimo. De aquí es que se recomienda que ese cortisol se puede bajar esos niveles, por eso es que se recomienda todos los días realizar ejercicio físico, porque está demostrado que el ejercicio físico disminuye los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Y además, el ejercicio lo que va a hacer algo muy favorable para nosotros, que es que se liberen o se formen hormonas de la felicidad, como por ejemplo la oxitocina y entre otras hormonas. Entonces, resulta ser muy positivo, por esto es que las personas que se ejercitan, ¿no? O cuando usted lo hace, sí, termina cansado, pero después su cuerpo está relajado. Y si a eso se acostumbra, entonces baja y baja sus niveles de cortisol, ¿cierto? Que ya les digo, no es que sea malo, pero en este caso, pues saberlo controlar, ¿no? Bien. Por otro lado, también tenemos acá la clasificación de las que les había mencionado según su mecanismo, que les dije que eran hidrosolubles o liposolubles. Las sinérgicas. ¿Cuándo eran sinérgicas, jóvenes? ¿Cuándo eran sinérgicas? ¿Cuándo dijimos que era una interacción sinérgica? Alvarado Arenas Melissa, ¿se encuentra en clase? Alfaro Reina Roy Elvin, ¿está en clase? Sí, Miss. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, ¿me puede decir, por favor, qué entendió respecto a la interacción sinérgica? ¿Qué entendió por sinergismo en todo caso? Está bien sencillo, ¿no? Pero si no lo he entendido, usted me puede decir, por favor, chicos, con toda confianza, ¿eh? Para eso estamos aquí. ¿Qué era la interacción sinérgica? A su compañero quien contestó. O alguien que desee también puede escribirlo o lo puede decir por micrófono, chicos. ¿Nadie? Julka Rodríguez Erling se encuentra. Profesora, Sí. A ver. un fenómeno que actúa, o sea, que actúa con conjuntos entre factores y varias influencias. Ujú. Sí, se refiere a la sinérgica, ¿no? En conjunto es superior su efecto a cuando están trabajando, digamos, o su efecto por separado. ¿Y las permisivas? ¿Qué ocurría con las permisivas? Chicos, las permisivas. ¿Qué pasaba con las permisivas? A ver, Dependían de otra. correcto, dependían de otra. ¿Y las antagónicas o antagonistas? ¿Qué hace un antagonista en todo caso? Recuerde ustedes llevan literatura, me parece también, ¿no? En las novelas literarias siempre hay un antagonista, ¿no? Y un protagonista. ¿Un efecto negativo? Es la que Un efecto impide. negativo, un efecto en contra, una hormona va a tener un efecto en contra de la acción de otra, o sea, en contra, ¿correcto? Es importante que ocurra eso. Sí, como les dije, para poder autorregularse, ¿correcto? ¿Qué más? También están las de acción endocrina, paracrina y autocrina, ¿no?
Que también lo he señalado ya hace un momento. Espero que esa parte de la autocrina, esto, ¿no? Por ejemplo, si menciono a las endocrinas, ¿qué me podría decir ustedes con cuál imagen se relaciona? ¿La 1, la 2 o la 3? La Endocrina. endocrina con la 3. Con la 3. Y la 1, esta de acá, ¿qué sería? Esta imagen. Esa Paracrina, sería autocrina. paracrina. Paracrina. Paracrina, correcto. Esta, por lo tanto, sería La autocrina, autocrina. ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, entendió esa imagen para cuando ustedes vayan a estudiar. Respecto a, bueno, esto ya del cortisol ya lo hemos hablado, esto es una imagen para que ustedes tengan ahí, vean de las consecuencias en que podríamos sufrir daños ante sus altos niveles. Y por acá tenemos también a las no esteroideas, ¿no? Que las que no derivan del colesterol, todo este grupo que estamos observando allí, ¿no? A ver, voy a continuar, a ver un ratito, siguiente, aquí. ¿No? Entonces, acá chicos, tenemos vamos a hablar del hipotálamo y acá por favor quiero que pongan atención. Quien entienda esto habrá entendido gran parte del sistema endocrino, cómo funciona. Entonces, tenemos al hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, acá, esta región que ustedes están viendo, está constituido por núcleos. Todos estos núcleos forman parte del hipotálamo y el hipotálamo, quiero decir, tiene una función como de dar la orden para que se formen las hormonas. ¿Ok? ¿En dónde para que se formen? En alguno de sus núcleos, ¿correcto? Que por ejemplo pudiera ser el núcleo paraventricular, ¿correcto? Y pues una vez que se han formado esas hormonas, entonces van a ir a almacenarse en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es todo lo que estoy señalando acá. A la glándula pituitaria se conoce con el nombre de hipófisis también y tiene dos regiones, una anterior y una posterior. A la anterior se conoce con el nombre de adenohipófisis, a la posterior como neurohipófisis, ¿correcto? Entonces, cuando se forman esas hormonas, quiero decir, van a pasar, ¿cierto?, a la glándula pituitaria. El hipotálamo y la glándula pituitaria está unido por esta estructura especie de puente que ustedes están viendo allí, que se conoce con el nombre de infundíbulo. Pregunta de examen también, chicos, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente estamos viendo los famosos núcleos de los que les hablaba, de la pituitaria, ¿sí? Y bueno, acá estamos observando el hipotálamo, que el hipotálamo hemos dicho que tiene núcleos, por ejemplo, su núcleo supraóptico y en el paraventricular se va a formar ¿qué hormona? Por ejemplo, aquí la antidiurética. Entonces, el hipotálamo forma en su núcleo supraóptico a la antidiurética, ¿correcto? Y luego esa hormona, ¿a dónde va a ser dirigida? A la glándula pituitaria, ¿pero a qué región? A la adenohipófisis, a la neurohipófisis, perdón, de la glándula pituitaria. Y de ahí, ¿a dónde van? Hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces pregunto, ¿la neurohipófisis es lóbulo anterior o posterior de la glándula pituitaria? Acá. ¿Cuál es neurohipófisis? ¿Anterior o posterior? Lo dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál es neuro? ¿Anterior o posterior? Chicos. Preguntas de examen estas, ¿ah? Fácil. A ver. Posterior, ¿ya? Y la anterior, ¿qué vendría a ser? Adenohipófisis. ¿Qué hormonas se van a almacenar en la posterior? Justo acá lo estamos revisando. La antidiurética, la oxitocina también, por ejemplo. Una vez que está en esa región de la neurohipófisis, que es la región posterior de la glándula pituitaria, van a ir o van a viajar por el torrente sanguíneo a cumplir su función, a tener efecto, digamos, en su célula diana. Bien, entonces, cuando hablamos de la antidiurética recordamos que también es conocida como la famosa vasopresina y ayuda a regular la cantidad de agua en el organismo. Ese es su trabajo, ¿no? Entonces, controla la cantidad de agua que los riñones excretan, ¿no? Entonces, la vasopresina disminuye, por ejemplo, la excreción de agua por los riñones. Entonces, esa hormona antidiurética va a permitir la reabsorción del agua durante la formación de la orina.
Por ejemplo, si consumimos un alimento que es muy salado, ¿qué ocurre cuando usted va al cine y empieza a consumir solo canchita y está esa canchita muy salada? Usted necesita de tomar agua, ¿cierto? Tiene sed, ¿no? Entonces, en este caso, si usted no toma agua, por ejemplo, ¿qué va a hacer la antidiurética? La antidiurética lo que va a hacer, va a almacenar el agua, va a controlar, va a regular, ¿ok? Entonces, de aquí tenemos que si una persona, por ejemplo, en ese estado va para el baño, esa orina va a ser más concentrada, va a ser más amarillenta y en poca cantidad además también. Si tenemos por acá la oxitocina, también, ¿no? El hipotálamo la forma en su núcleo preparaventricular y luego va hacia dónde? Hacia la neurohipófisis, posteriormente hacia la sangre. La oxitocina, recordemos que es una hormona también importante que influye en el sistema nervioso central y responde también a la transmisión de impulsos nerviosos en el caso de los varones, por ejemplo. La oxitocina ayuda a despertar la excitación sexual y a que el hombre mantenga sus erecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordemos que en el momento de la eyaculación, los varones desprenden sustancias a nivel, digamos, de su cerebro, ¿ok? Un cóctel de sustancias que en este caso, dentro de esas sustancias se encontraría esta famosa oxitocina, ¿no? Que da esa característica de estado de relajación, la oxitocina, ¿no? ¿Qué más? También en el caso de las mujeres, ¿no? Tiene una función importante la oxitocina. Ejemplo, en el músculo liso del parto, del útero. Al momento del parto, tiene una influencia la oxitocina, ¿no? ¿En qué? En que va a producir esas contracciones. Debe contraerse ese útero para que pueda, digamos, darse el trabajo de parto, ¿no? Entonces aquí tenemos que cuando una mujer va para el hospital, al área de gineco, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces el médico va evaluando las dilataciones del cuello uterino. Pero ¿qué pasa si todavía no está lista la mujer para dar a luz? Entonces el médico le dice, espere un momento todavía, no es momento de. Y la mujer puede estar desesperada, puede tener mucho dolor. Los dolores de hecho se dan por esas contracciones que se está dando en el útero, ¿no? Porque el cuello debe hacerse más y más grande, ¿no? Para que rápidamente pueda darse la expulsión del bebé en este caso, ¿no? Entonces, si en el caso fuera de que las horas pasan y no ha avanzado esa dilatación, entonces utilizan a la oxitocina como un fármaco. La oxitocina es un fármaco también, digamos, bastante de los más prescritos en el área de obstetricia para estos casos, ¿no? Para inducir a que se den las contracciones en el útero y se pueda dar el parto de manera exitosa, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el trabajo de la oxitocina, la función, ¿no? También tenemos ahí al hipotálamo y otros núcleos, ¿no? Como por ejemplo el ventromedial, dorso medial, el preóptico, ¿no? Que aquí en estos núcleos se va a formar un grupo de hormonas, un grupo de las hormonas liberadoras y las inhibidoras. Y cuando usted escucha este término de liberadoras, quiere decir que van a liberar alguna sustancia, ¿cierto? Las inhibidoras, sin embargo, van a controlar, van a impedir, van a inhibir, en otro caso, ¿no? Si lo mencionamos así, la liberación de otras hormonas. Entonces, ahí tenemos un grupo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí de que las liberadoras y las inhibidoras, una vez que se han formado en el hipotálamo, van a ir hacia la adenohipófisis. Pregunto, ¿la adenohipófisis es la región anterior o posterior de la glándula pituitaria? Anterior. Correcto, es la anterior, ¿cierto? Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿cierto? En dónde se almacenan o a dónde van dirigidas las hormonas liberadoras e inhibidoras desde el hipotálamo, ¿a dónde van? Hacia la adenohipófisis. ¿Qué es la adenohipófisis? Es la región anterior de la glándula pituitaria, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las hormonas liberadoras? Las que usted ve acá de color azul. Las inhibidoras, las que usted ve de rojo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la tirotropina, por ejemplo, que es liberadora o inhibidora, la tirotropina.
Liberadora. Liberadora. Liberadora, correcto, va a liberar algo en todo caso, ¿no? Ese es su trabajo. Produce en este caso, o ella estimula, su trabajo es estimular, liberar, hacer que la glándula tiroides, ¿ok? Produzca hormonas como por ejemplo la T4, que es la triotironina, ¿no? Digamos, de que se dé de manera adecuada en cantidades, digamos, regulares, estas hormonas de T3 y T4, que son hormonas que tienen que ver con el metabolismo. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos allá la corticotropina, ¿no? Que actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las hormonas, ¿ok? Por ejemplo, en el momento de estrés, en el momento de la tensión. También tenemos por ahí a las gonadotropinas, muy importante también esta hormona lo que hace, en este caso, va a estar involucrada en el desarrollo, por ejemplo, de los órganos sexuales, ¿no? ¿Qué más? También tenemos por aquí, disculpen, a ver, voy a retroceder, a la prolactina, ¿no? La prolactina, que también es una hormona inhibidora y que tiene una función importante, que en este caso es la de desarrollo de las glándulas mamarias, ¿no? Sobre todo en los últimos meses del embarazo, y además también la producción de leche materna en los últimos meses de embarazo y después del embarazo también, ¿ya? Entonces es gracias a esta hormona, ¿no? Entonces en una mujer que no esté embarazada, pues sus niveles de prolactina no serán elevados como en el caso de una mujer que sí lo está o que está amamantando en todo caso, ¿no? ¿Qué más? Tenemos por aquí a la hipófisis, ¿no? La hipófisis, que es esa, acá lo están ustedes observando, esta glándula de la que ya observamos, ya vimos que es la glándula pituitaria, ¿cierto? Que está unida hacia dónde, hacia el hipotálamo, mediante que esa región que se conoce con el nombre de infundíbulo. La pituitaria tiene dos regiones, una anterior, una posterior, adenohipófisis y neurohipófisis, ¿cierto? Incluso por acá también está lóbulo anterior, lóbulo posterior. Y, por ejemplo, aquí hay otras hormonas importantes, como por ejemplo la corticotropina, ¿no? Que permite en este caso, digamos, en este caso va a permitir la corticotropina a que la hipófisis haga, digamos, la hormona del crecimiento, ¿no? ¿Qué más? Tenemos bueno, acá un poco más de la hipófisis, de esto ya lo he señalado. Esta pregunta de examen también, chicos, que se apoya en la base del cráneo. ¿Quién? La hipófisis, pero en la silla turca. ¿Dónde está esa silla turca? En el hueso esfenoides, ese hueso del cráneo que habíamos visto, que tiene esa forma de alas de mariposa. Entonces, en su parte central superior presenta una estructura que por su forma se nombra como silla turca. Entonces ahí es en donde se aloja o se apoya la glándula pituitaria, o en todo caso conocida como la hipófisis, ¿no? Bien, entonces se van en sus dos regiones, en su neurohipófisis, lóbulo anterior, vamos a encontrar ahí a la oxitocina y a la antidiurética. En la adenohipófisis, en la zona anterior, tenemos a todo este grupo de hormonas que estamos ahí observando, ¿no? Entonces, recordemos que las hormonas son reguladas, en este caso, de esta forma que estamos aquí observando. Todo inicia en el hipotálamo, que es el que da, es como el jefe, es como quien da la orden, es como quien tiene la llave para que se formen ciertas hormonas, ¿no? Ejemplo, la corticotropina, ¿no? Entonces, que se forma en sus núcleos y luego van a ser liberadas o dirigidas hacia la adenohipófisis, zona anterior de la glándula pituitaria. Y de allí a donde van a ir dirigidas mediante el torrente sanguíneo hacia la corteza glandular de, bueno, las glándulas suprarrenales, ¿no? Para que se forme ahí la famosa aldosterona, el cortisol, por ejemplo, ¿no? Parecido ocurre con el tema de la tirotropina, otra hormona, ¿no? Primero, el hipotálamo da la señal para que se formen esas hormonas en sus núcleos, se formaron, se dirigen a la glándula pituitaria. ¿En qué región? En la adenohipófisis, lóbulo anterior,
Y luego, pues ahí se van a formar esas hormonas estimulantes de la glándula tiroides, ¿no? Y van a ir ¿hacia dónde? Mediante el torrente sanguíneo hacia la tiroides, para que se forme la T3 y la T4, para que cumplan luego con su función en el metabolismo. Por aquí también tenemos a otras hormonas importantes como es la FSH y la LH, folículo estimulante y luteinizante. ¿Por qué son importantes? Miren ustedes aquí, hay unas curvas que estamos observando, ¿no? Que influyen en la regulación del ciclo menstrual. Pregunto, chicos, ¿el ciclo menstrual cuántos días tiene? ¿De cuántos días consta? Un ciclo regular. ¿Nada, chicos? Acá lo tienen en la imagen, ¿ah? Señoritas, jóvenes, todos. 28 días, ¿cierto? Que inicia desde el primer día de menstruación, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces, jóvenes, ¿qué quiero decir aquí? Está, mire, la luteinizante frente a los estrógenos, ¿ok? La luteinizante, miren ustedes, en los primeros días, bajos niveles, pero hay un día en el que aumenta su formación, ¿no? De esa hormona, o sus niveles aumentan, ¿cierto? De la luteinizante. ¿En qué día, chicos? ¿En qué día? En el día 14, que va a dar ¿qué? Que va a ocurrir ahí la ovulación, ¿ok? Que en este caso es cuando un óvulo está listo, preparado, ¿para qué? Para que sea fecundado, que quiere decir que en este día la mujer está lista para quedar embarazada, ¿no? O sea, acá una persona tuvo intimidad sexual, crean, 100% esa persona va a quedar embarazada. Entonces, luego, pasado ese día, incluso por temas de cuidado, se suele considerar el día 14 y 15, y luego empieza a disminuir, ¿no? Esos niveles de luteinizante, ven ustedes, disminuye y así continúa en bajos niveles hasta cumplirse el día 28 y que luego empezaremos nuevamente con el ciclo, ¿no? Desde el día 1. Diferente ocurre en los estrógenos, miren ustedes los estrógenos, las curvas que siguen, ¿no? Aumenta, no llega a los mismos niveles de la luteinizante, luego va disminuyendo, digamos, de pocos, pero luego nuevamente sube, ¿no? Entonces, vean ustedes, gracias a estas, aumento y disminución, es que las mujeres somos distintas a los varones, ¿no? Porque en este caso nosotros, o bueno, incluso hasta entre mujeres somos distintas, ¿no? Ya que no todas las mujeres tienen este mismo ciclo, ¿no? Algunas son irregulares por algunas alteraciones que han ocurrido, entonces otras sí son regulares, entonces vean ustedes que ahí las mujeres tenemos diferentes estados de ánimo durante nuestros ciclos, ¿no? Todo el tiempo estamos en esto, ¿no? A veces con mejores ánimos, otros menos. ¿Y por qué? Porque a veces irritables incluso, ¿por qué? Porque tiene que ver con los niveles de estas hormonas, ¿no? Imagínense, y más son las que sufren, las que están pues en periodos muy irregulares, ¿no? Incluso que tenga que ver con, no solamente con la luteinizante, quizá con los estrógenos, ¿no? Entonces, de ahí se torna la importancia del tema hormonal, o cuando van o visitan a un ginecólogo, ¿qué hace el ginecólogo para poder hacer que su ciclo sea regular? Les administra anticonceptivos. Los anticonceptivos, las pastillitas, estas tienen hormonas, pero en diferentes proporciones, ¿sí? Por eso es que el médico va evaluando a la mujer, le dice, ¿cómo te sientes en este primer mes, segundo mes que estás tomando las pastillas anticonceptivas? A veces las mujeres suele pasar de que se vuelven mucho más irritables, de un carácter, digamos que en su casa nadie lo soporta, ¿no? Entonces la mujer le dice, no, me tienes que cambiar de anticonceptivo. Cambian nuevamente, es que hay variedad de anticonceptivos y eso quien finalmente va calibrando y va determinando va a ser el médico, el especialista, no es que se agarre y se automedique, ¿no? Entonces, de ahí la explicación. Que ojo, dicho sea de paso, ya voy mencionando porque a veces suelen preguntar y también para educación en salud de ustedes, es de que a veces se suelen administrar las pastillas, famosas pastillas del día después o el día siguiente, ¿no?
que a veces esa pastilla no es un método anticonceptivo. Quiero decir que muchas mujeres o muchas parejas lo toman de esa manera y lo van tomando mes a mes, ¿no? Cuando esa pastilla es recomendada, ¿no? Administrarse de 1 o como máximo 2 veces al año. ¿Por qué? Es una pastilla en estado de emergencia, digamos, en un momento de emergencia lo puede tomar una mujer, pero no es como método anticonceptivo de todos los meses, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que lo que va a evitar esa pastilla es que se vaya a dar la fecundación en ese día peligroso, ¿no? Que se vaya a dar, digamos, la implantación, más bien, no fecundación, implantación en el endometrio, ¿cierto? Del útero, este cigoto o este huevo cigoto, ¿no? Por eso es que debe tomarlo en un promedio de 72 horas también. Lo toma después, ya no tiene efecto, ¿no? Entonces, mientras más rápido, mejor, sí. Pero es como que una mujer estuviera tomando ahí pues una bomba de hormonas que va a alterar todo su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. O paralelo, recordemos que los anticonceptivos también tienen una eficacia, digamos, ¿no? No es al 100%, hasta un 99, digamos, por ciento, pero de ahí a un 100% ninguno. Quien sí va a proteger es el preservativo. El mejor anticonceptivo va a ser siempre un preservativo, ¿no? Entonces, ya que también protege ¿de qué? De una infección de transmisión sexual, ¿no? Porque eso no lo logra o no protegen en ese caso. Los anticonceptivos únicamente te protegen en ese porcentaje que he mencionado, pero de evitar algún embarazo en todo caso. Bien, chicos, en todo caso, por acá nuevamente tenemos, ¿no? De la folícula estimulante que va a permitir la formación. Ojo, folícula estimulante luteinizante para hombres y mujeres, ¿ah? No solamente es que sean las mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a permitir la formación de los andrógenos, la progesterona o de los estrógenos. Por acá ya hemos hablado de algunas hormonas como la prolactina, las 2-FSH y luteinizante, ¿cierto? Y bueno, por acá vamos a hablar de la glándula tiroides, ¿sí? La glándula tiroides se encuentra en el cuello, por debajo de la nuez de Adán, por delante de la tráquea. Tiene esa anatomía, miren ustedes, 2 lóbulos, derecho e izquierdo, y que hace verse como una especie de digamos, de alas de mariposa o de H, ¿no? Y pesa un aproximado de 20 a 30 gramos, ¿cierto? Y suele aumentar de tamaño, pero ojo ligeramente, no es que sea como un bocio, ¿sí? En las personas o en las mujeres gestantes y durante la menstruación también. Entonces, por ahí tenemos a que va a formarse la tetraiodotironina. Si yo digo tetra, ¿qué quiere decir tetra, chicos? ¿Cuántos yodos? Tetra. Chicos de letras. 4. Tetras, 4. ¿Ya? Si es tri, sería 3. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de la tetraiodotironina porque tiene 4 yodos. Y es la T4, famosa T4, ¿no? Entonces en este caso tenemos que la T4, pues es una hormona también bastante, digamos, importante porque en este caso tiene una función importante en el metabolismo celular. Y cuando hay una alteración, digamos, recordemos que cuando hay una alteración, quiero decir, formación aumenta la formación de esa hormona, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí a un metabolismo acelerado, ¿ya? Entonces va a permitir a que se genere un paciente sea hipertiroideo, o sea, la famosa enfermedad que se conoce como hipertiroidismo, ¿ya? Esa persona entonces su metabolismo va a ser acelerado. ¿Acelerado en qué sentido? Aceleración de proteína, de síntesis de proteínas. Es un paciente acelerado que consuma lo que consuma, siempre va a estar en estado de delgadez, ¿no? Entonces, y lo contrario ocurre cuando hay baja formación o niveles de estas hormonas, ¿no? También por un desequilibrio, en donde se va a ocurrir que esa persona al tener bajos niveles será hipertiroidea o hipotiroidea. Hiper o hipo. Hipo, ¿cierto? Hipo. Hipo, ¿qué quiere decir? Poco, ¿no? Hiper,
mucho. Entonces será hiper y por lo tanto se va a generar esa enfermedad que se conoce como hipotiroidismo. Pregunto, ¿las personas que tienen el hipotiroidismo, su metabolismo es acelerado o es lento? Acelerado. Acelerado, hipotiroidismo, ya Lento. que es lento, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes a las personas que dicen, ¿no? Famosa frase de las personas que sufren con sobrepeso, ¿no? Dicen, con mirar la comida yo engordo, ¿no? Pero no estamos hablando ya de un sobrepeso, ¿no? No estamos hablando de que pues sí, está consumiendo y de pronto muchos carbohidratos, ¿no? No, estas son personas que de pronto, pues así no coman o coman muy baja, poca cantidad de comida, va a tardarse en metabolizarse esos alimentos, son almacenados además, sumado a eso que la persona no se ejercita, etc., entonces va a complicar la situación, su caso, ¿no? Entonces vamos a tener una persona incluso ahí con sobrepeso, ¿no? Y de acá, chicos, es que se explica también, y hago un pequeño paréntesis, ustedes saben, son chicos que analizan bastante, y futuros, digamos, acá abogados, docentes, varias carreras como arqueología, trabajo social, hay diferentes carreras acá, ¿no? Entonces, ustedes saben que estamos en una sociedad donde pues estamos ahorita en la actualidad con el internet, acceso a todas las plataformas virtuales y pues que o plataformas, digamos, redes sociales en donde pues podemos rápidamente darnos la atribución de poder señalar, cuestionar, criticar, reírnos, ¿no? De la situación o contextura o alguna persona que puede que esté pasando por una situación difícil, ¿no? Como es, por ejemplo, una de estas enfermedades, ¿no? Entonces a veces decimos, esta persona, esta actriz, este actor, y es lo que ustedes ven, se han dado cuenta, bastante crítica. Y no solo a esa persona, sino también a veces entre familia, entre compañeros, suele ocurrir eso, ¿no? Entonces podemos ser muy, muy crueles en eso sin saber que estas personas pueden estar pasando un estado de salud muy difícil en su vida, ¿no? Y además, paralelo a eso, esas personas no que estén felices, esas personas, gracias a las críticas de las sociedad, lo que hacen es someterse, porque claro, hoy en día, también dicho sea de paso, tenemos ese estereotipo de belleza, mientras más delgado, más guapo, ¿no? Algo así, o más guapa, ¿no? Entonces estas personas se sienten que están fuera de esos estándares y lo que hacen es someterse a dietas muy rigurosas, ¿no? Y ahí aparecen las dietas de consuma una lechuga y una manzana al día y de esa manera usted va a bajar 5 o 7 kilos al mes. Entonces, totalmente falso, ¿no? Porque está llevando su organismo a un sufrimiento, a un colapso, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado. Simplemente fue un paréntesis, ¿sí? Para tener cuidado a veces antes de hacer críticas que no sean constructivas. Si tenemos por ahí un compañero, un familiar, alguien, ¿no? De nuestro entorno, en todo caso ayudarlo, sugerirle, en todo caso si vemos que está pasando por estas situaciones. Otros llegan hasta el suicidio, ¿no? Y cada vez en etapas más pequeños, incluso más jovencitos que ustedes incluso, ¿no? Hasta etapa de colegio incluso, ¿no? Y a veces se ven en las noticias casos que son muy lamentables, ¿no? De personas muy pequeñas de edad, ¿no? De 11 años, 12 años, que terminan pues en situaciones muy lamentables, ¿no? Bien, entonces, bueno, disculpen ahí por el paréntesis, ahora sí. Tenemos acá el caso de la calcitonina, ¿no? También es otra hormona que se va a encargar de formarse en la tiroides. La calcitonina es una hormona que acá nos dice opocalcemiante. ¿Qué quiere decir? A ver, acá tenemos el tejido óseo, o sea, los huesos. Los huesos o para los huesos es importante para tener esa característica de firmeza o de dureza, la presencia del calcio, ¿correcto? El calcio le va a dar o le va a proporcionar esa dureza, para que no esté muy trabeculado, como vemos acá, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el calcio empieza a salir hacia el torrente sanguíneo? Sale, sale, sale y sale. Entonces, en este caso, ante esos altos niveles de calcio en la sangre, viene la calcitonina. La calcitonina que dice alto, ¿no? Ella regula, dice, ¿hay mucho calcio en la sangre? No, no se puede debilitar a los huesos, ¿cierto?
Porque como consecuencia, dicho sea de paso, de esos altos niveles de calcio que sale de los huesos, va a darse esto trabeculado más ensanchado, vean ustedes, y si son esas trabéculas, esos espacios del tejido esponjoso más grande, entonces va a generarse una enfermedad que se conoce como, ¿alguien sabe, chicos, cómo se llama esta enfermedad? Famosa enfermedad a los huesos, que hace o permite que puedan los huesos fácilmente fracturarse o romperse. ¿Nadie? Empieza con O y termina en S. Osteoporosis, ¿no? Entonces, sí, eso se va a dar cuando ya empiezan a debilitarse estos huesos porque el calcio esté saliendo hacia el torrente sanguíneo y la hormona calcitonina es la que va a controlar. Por eso es que se conoce como hipocalcemiante. Chicos de letras, nuevamente acudo a ustedes. ¿Qué quiere decir hipo? ¿Poco o mucho? ¿Nadie? Hipo, chicos, ¿ah? ¿Qué quiere decir? ¿Poco? Poco, Poco. correcto. Quiere decir poco, correcto. Opo quiere decir poco. Y cal quiere decir calcio. Hemia, sangre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A pocos o bajos niveles de calcio en la sangre. ¿Quién es una hormona hipocalcemiante? La calcitonina. ¿Sí? Es hipocalcemiante. Por lo tanto, pregunto entonces, a los altos niveles de calcio en la sangre se conoce como, será lo contrario. Cuando hay altos niveles, ¿qué será? Hiper, ¿cierto? Entonces será hipercalcemiante o hipercalcemia, cuando hay altos niveles de calcio en la sangre, ¿correcto? Bien. Por otro lado, a ver, Disculpe. sí. Y si hay alto nivel de calcio, ¿es bueno o debe haber un equilibrio? Si hay altos niveles de calcio en la sangre, hemos dicho que es negativo, ¿no? Resultaría en qué, ya que el calcio de dónde estaría saliendo, de los huesos. Recuerden que en todo caso, ¿qué va a ocurrir? Al salir el calcio va a empezar a descalcificarse los huesos. Por consecuencia, ¿qué va a pasar en su parte interna? Vean ustedes acá, ¿no? Debería estar así, como la primera imagen. Pero sigue saliendo el calcio, sigue saliendo. ¿Qué están viendo ustedes? Bastantes trabéculas. Esto quiere decir que cada vez está siendo menos resistente el hueso. Por lo tanto, se va a producir una enfermedad que ya he mencionado. ¿Qué nombre recibe, chicos? Esa enfermedad. Dijimos que era la osteoporosis, ¿no? Que es mucho más fácil, quiere decir esta enfermedad, a que los huesos se fracturen. Entonces, de esta manera, lo ideal es tratarse. Por esto es para los médicos, es todo un trabajo de saber identificar a qué se debería esta osteoporosis también, ¿no? ¿A qué se debería? ¿Ya? Entonces, pero uno de los factores, algo que puede estar haciendo que esto ocurra, puede ser una alteración hormonal, simplemente, ¿no? Pero ¿quién la controla? La calcitonina, ¿no? Ella la controla, ella regula, ella dice, no, hay mucho calcio en la sangre, hay que disminuir, hay que hacer que no salga mucho calcio hacia la sangre, que se quede, ¿no? Porque si no va a producirse o generarse daños a nivel de tejido óseo. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí. ¿Sí? Más claro. Ya, perfecto. Vamos a continuar aquí. Les dije hace un momento que teníamos allá el hipertiroidismo e hipotiroidismo. El hipertiroidismo es un metabolismo acelerado o lento. Hiper. Acelerado. Acelerado. El hipo es lo contrario, ¿no? Es Lento. lento. Entonces, al ser acelerado su metabolismo, esa persona como consecuencia va a ser delgada o va a estar subido de peso, aumento de peso. ¿Delgada? Delgada, ¿no? Ya que es acelerado, o sea, todo lo que consuma rápidamente se va, digamos, más a procesar y chao, ¿no? Entonces pueden comer mucho, mucho. Y aquí es donde este hipertiroidismo a veces suele no identificarse a tiempo, es decir, es de lo que se identifica más tarde, sobre todo cuando ya está avanzado. ¿Por qué? Porque para las personas, como decía, ay, estoy súper delgado, bueno, pues no, ya, ¿no? Pero llega un momento en donde va a sufrir esa persona. Por ejemplo, de latidos rápidos del corazón puede terminar en una taquicardia, en una arritmia.
va a tener sensaciones de golpe en el pecho, unas palpitaciones, va a tener aumento incluso de apetito también. Sin embargo, en el hipotiroidismo sí, pues es un cambio también radical. La persona puede que usted lo haya conocido en algún momento de su vida súper delgadito, ¿no? Pero luego usted vuelve a verlo después de tiempo y está súper subido de peso. Puede ser porque, claro, en su dieta puede haber estado consumiendo muchos carbohidratos, de pronto, ¿no? Varias raciones de comida, de pronto, y no está desgastando esa energía que ha sido acumulada, ¿no? Puede ser eso o puede ser el factor hormonal también, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes a todas los síntomas que puede sufrir una persona o que puede presentar una persona con esa alteración. También tenemos por acá a la paratiroides. La paratiroides, que viene a ser, o son, en todo caso, 4 glándulas que se encuentran por detrás, en la parte posterior de la glándula tiroides. Vean ustedes acá. Su color suele ser blanquecino acá de manera para que ustedes puedan diferenciarla, es que está pintada ahí de rosado, ¿no? Pero en realidad son blancas. Tienen un peso aproximado de 40 miligramos aproximadamente. Son lisas. ¿Y por qué es importante? Porque va a formar a la famosa hormona que se conoce con el nombre de paratormona. Y la paratormona acá es diferente, miren ustedes. La paratormona eleva los niveles de calcio en la sangre. Pregunto entonces si la paratormona eleva los niveles de calcio en la sangre, es hipercalcemiante. Ahora, ¿recuerdan a la otra hormona que había señalado, que era la calcitonina? Dije que la calcitonina disminuía el calcio en los niveles de calcio en la sangre, por eso era hipocalcemiante. Entonces tenemos a una hipercalcemiante y a una hipocalcemiante. Pregunto entonces ahora, chicos, esa interacción hormonal, ¿de qué tipo es? ¿Sinérgica, antagónica o permisiva? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sinérgica, antagónica o permisiva? Si una es hipercalcemiante, una aumenta, la otra disminuye los niveles de calcio en la sangre. ¿Qué dicen? ¿Serán sinérgicas? ¿Serán permisivas o serán antagónicas? Antagónicas. Correcto, es antagónica, ¿no? Ya que una tiene una función distinta a la otra, en contra más bien, no es que sea distinta, sino en contra de la otra, ¿no? Entonces, esa viene a ser su interacción, ¿ya? ¿Qué más? Hablemos respecto a la regulación. Ustedes saben que ante la producción alta, ¿no?, de hormonas, ¿sí?, va a haber como consecuencia una enfermedad. Pero cuando hay bajos niveles, también habrá una enfermedad, ¿no? Daños en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, para esto es importante que haya una regulación. Acá hay un ejemplo en la imagen de donde vemos acá el hipotálamo, lo de celeste, y la de amarillo, la glándula pituitaria, que luego le hacemos un zoom aquí y podemos observar, ¿no? Esta región, hipotálamo, acá la glándula pituitaria. Y está relacionado ¿con quién? Con la glándula tiroides, ¿no? Entonces, sabemos, a esto se conoce como retroalimentación positiva, lo verde, porque la orden viene de dónde? Del hipotálamo, a que se formen estas hormonas en sus núcleos, que luego van a ir a almacenarse ¿a dónde? A la glándula pituitaria, y de allí serán vertidas esas hormonas para dirigirse a la glándula tiroides. Esto es retroalimentación positiva, ¿correcto? Porque recibe la orden para que se formen esas hormonas. Pero ¿qué pasa si hay un desequilibrio? Y en este caso sigue recibiendo la orden a que se formen más y más y más hormonas. Y la glándula tiroides por sí, ella tiene esa capacidad de poder hacer esta comunicación o este mensaje, digamos, ¿no?, directo, puede ser a la glándula pituitaria, ¿no? Es como, en otras palabras, es como que le dijera, ya estoy formando suficientes hormonas y me sigue llegando un mensaje de que siga formando más y más hormonas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? A eso se conoce como retroalimentación negativa, ¿ok? Pero también hay otra forma,
que otra vía, que la glándula tiroides puede mandar ese mensaje, ¿no? Directamente hacia el hipotálamo. Eso se conoce como retroalimentación larga o de amplio alcance, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué estamos aquí observando? ¿Por qué ocurre esta retroalimentación positiva y negativa? Porque es para que entre ellas mismas, entre estas mismas glándulas, es que se autorregulan entre ellas, se controlan, es decir, ¿no? Si hay mucha formación de alguna hormona, la otra dice alto, stop, ¿no? Dice, muchas hormonas se están formando, ¿no? Entonces, con esa finalidad es que eso ocurre. Por otro lado, tenemos también a las glándulas suprarrenales. Supra, dice ya, ahí no dice mucho, ¿no? Que se van a encontrar en la parte superior de los riñones, ¿no? Tienen esa forma que estamos viendo de forma piramidal, tienen un color amarillento, pardo, ¿no? ¿Qué más? Tienen un peso aprox de 7 gramos. Y si hablamos desde el punto de vista histológico, va a dividirse en dos porciones, en una corteza y en una médula. Vean ustedes aquí, ¿no? Estamos tomando de ejemplo acá, se hace un corte y miren en la parte central se va a encontrar la médula, en la que también se van a encontrar vasos sanguíneos, ¿no? Entonces son tres fases, la glomerular, la fasciculada y la reticulada. ¿Y por qué es importante de estas tres zonas histológicas que recuerden, jóvenes? Porque en cada una de esas zonas es que se van a formar diferentes hormonas, ¿correcto? Por ejemplo, en la zona glomerular se va a formar la aldosterona, ¿ya? La aldosterona que controla el 95% del metabolismo hidromineral, ¿no? Y bueno, de esta manera es que va a actuar, por ejemplo, en el túbulo contorneado distal. ¿A qué túbulo me estoy refiriendo? Ese túbulo que se va a encontrar en las nefronas o en los nefrón, que se va a encontrar constituyendo a los riñones, ¿cierto? Cumplen con esa función de ¿qué? De filtrado de la orina, ¿cierto? Entonces ahí tenemos pues a esta famosa aldosterona. También tenemos acá la zona fasciculada, que es una zona en donde se va a formar este glucocorticoide, famoso cortisol, que ya hablamos de él, y que es una hormona hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir hiperglucemiante, chicos? Hiper mucho, glucemia, ¿a qué hace referencia? A ver, acá ya no tiene que ver con el calcio, ¿no? Tiene que ver digamos, no es con el calcio, sino más bien aquí será con la glucosa. ¿Ya? Entonces, si yo digo que es hiperglucemiante y EMIA es sangre, ¿qué estoy diciendo allí? ¿Qué sería, chicos, la hiperglucemia? Mucha glucosa en la sangre. Correcto, mucha glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces, el cortisol es hiperglucemiante, o sea, permite que haya niveles o estimula a que haya altos niveles o más niveles de glucosa en la sangre. Entonces, pregunto, ¿qué ocurre en un paciente con diabetes? En una persona con diabetes, ellos tienen hiperglucemia o hipoglucemia. ¿Qué quiere decir? Hiper, ¿cierto? Altos niveles de glucosa o de azúcar en la sangre, ¿correcto? Entonces eso se debe a qué? A la famosa hormona que se nombra como insulina, recordemos, ¿no? Porque la insulina está en bajos niveles y no hay lo suficiente para que pueda tomar a la glucosa y poderla llevar hacia la célula para que pueda ser luego en el citoplasma, ¿verdad? Pueda ocurrir la famosa glucólisis, que es la degradación de la glucosa y poder sacarle toda la energía, ¿verdad? Entonces, esa insulina, que quede claro, es hipoglucemiante, porque va a cumplir con la función de disminuir la glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces, el cortisol vemos que es hiperglucemiante, aumenta, también ahí hay una interacción, ¿no? Hormonal que es de antagonismo, si se dan cuenta, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, estamos observando aquí
que no se podría entonces administrar a un paciente diabético, por ejemplo, cortisol. Se imaginen ustedes, si lo administramos, vamos a empeorar su situación, ¿no? ¿Qué más? En la zona reticular estamos viendo que también sintetiza hormonas sexuales, como por los andrógenos, como la adrenal, por ejemplo, que contribuye o estimula el impulso sexual, el crecimiento también de en la etapa de la pubertad, el desarrollo del vello axilar, púbico, por ejemplo, también en ambos adolescentes. ¿Qué más? Tenemos aquí en la médula, que es la parte más interna, porque recuerden que primero sería la cápsula, zona glomerular, o sea, de afuera hacia adentro, cápsula, zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular, finalmente la médula. En la médula, en esta región, ¿sí? Aquí se van a encontrar las células que se conocen con el nombre de cromafines, las cuales en este caso van a recibir inervación directa, del sistema nervioso simpático y van a elaborar o formar a estas hormonas que son las catecolaminas. Y dentro de ese grupo vamos a encontrar a la adrenalina y la famosa noradrenalina. En el caso de la adrenalina, también se conoce con el nombre de epinefrina. Y cuando esta hormona, digamos, o cuál es la función de esta hormona, va a ser la dilatación de las pupilas, ¿no? También aumento de latidos del corazón, dilatación de los bronquios, ¿no? También disminuye la contracción a nivel de, digamos, las contracciones estomacales, ¿no? Por aquí también tenemos el páncreas. El páncreas es otra glándula y ustedes recordarán que en las láminas iniciales yo les había mencionado que había el páncreas, los testículos, los ovarios. Les dije que tenían una acción o función mixta. Esto quería decir que tienen una función exocrina y una función endocrina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del páncreas, vemos acá incluso un conducto biliar, vemos acá también a su conducto pancreático, que en este caso va a proporcionar enzimas que van a ir directamente al duodeno para que se pueda dar el proceso de digestión enzimática, ¿no? Esa vendría a ser su función exocrina, ¿ya? Del páncreas. ¿Y cuál es la endocrina? Que en la endocrina se van a formar la famosa hormona como la insulina. Recordemos en los islotes de Langerhans, que constituye el 1% del peso total del páncreas. Y también van a ver ahí algunas células que son, por ejemplo, las alfa, beta y delta. En el caso de las alfa tenemos al glucagón, por ejemplo, ¿no? Esta hormona que aumenta, como dijimos hace un momento, los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? O sea, es hiperglucemiante, ¿no? Y en el caso de la insulina, que disminuye, hemos dicho, ¿no? Pero ¿en qué células? Beta, ¿correcto? Entonces es hipoglicemiante. Y las células delta, en las células delta tenemos ahí a la somatostatina, que ella regula los niveles de glucosa en la sangre. Es como que es la que va a controlar, ¿sí? Entonces, cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre, he dicho que se va a producir esta enfermedad que se conoce como diabetes y que en este caso viene a ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Y acá, por ejemplo, hay parte de la sintomatología que podría presentar una persona, ¿no? La diferencia entre la 1 y la 2, bueno, en el caso de la 1 es de que no se va a producir la suficiente insulina, por ejemplo, hay bajos niveles. En el caso de la tipo 2, aquí sí puede que no va a producir ninguna insulina o en todo caso hasta incluso puede ser resistente ese paciente a la insulina, ¿no? Por ahí otros datos más para que ustedes lo puedan revisar. En los testículos, hemos dicho que los testículos también tienen una función importante, son glándulas que se van a encontrar por fuera de la cavidad del cuerpo, ¿cierto? Esos testículos se van a encontrar en una especie de bolsa que se conoce con el nombre de escroto y en las células de Leydig se van a formar, por ejemplo, dijimos, o van a inducir a la formación de o que se dé la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides.
¿no? Entonces, esos espermatozoides que en el momento de la eyaculación van a ser liberados, expulsados mediante el semen. Esa es su función exocrina, ¿correcto? Pero cuando hablamos de la endocrina, hacia adentro, va a formar a esta hormona que se conoce con el nombre de testosterona, ¿no? Y que afecta, sí, va a tener función o efecto en los órganos sexuales masculinos, como por ejemplo en las características sexuales secundarias. Cuando me dicen características sexuales secundarias, me estoy refiriendo pues al vello, digamos, púbico, a la gravedad de la voz, también a los rasgos faciales, por ejemplo en los varones. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto, no? ¿Cuál es la ruta, digamos, no? Para que lleguen a formarse la testosterona, por ejemplo. Pues primero tenemos acá el hipotálamo, que es el que va a dar la orden, es como el jefe, ¿no? Que va a dar la orden a que se forme esas hormonas, ¿no? En sus núcleos y que luego pues tenemos allá la liberación de las gonadotropinas para que por intermedio de la glándula pituitaria se forme la FSH y LH que vienen a ser la luteinizante, ¿no? En la región de la adenohipófisis, ¿no? En la zona anterior, ¿sí? Entonces, se formaron esas LH y FSH, bueno, una irá hacia las células de Leydig, las otras a la célula de Sertoli, ¿no? En el caso de las de Leydig, para que se forme la testosterona, como podemos aquí observar. Y en el caso de la FSH, ¿no? Hacia la Sertoli, para que se forme una inhibina. Estas que van a hacer, ¿cuál es su función? La de controlar, claro, controlar o la de inhibir, por ejemplo, a la FSH. O sea, es como un ciclo, pero va a controlar, es como para que no se formen, digamos, pues en exceso tampoco, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos a la inhibina. Por otro lado, también tenemos aquí a los ovarios, ¿no? Los ovarios, lo que estoy señalando, ya en ciclo, en sistema reproductor, vamos a hablar mucho más de su estructura y todo, cómo es que funcionan y todo, de su función, etc. Entonces, tenemos acá los ovarios que también tienen una función importante, ¿no? Es la gónada del órgano reproductor femenino y que va a producir óvulos, ese es su trabajo, producir óvulos, pero también además va a producir hormonas sexuales. Si produce a los óvulos o forma a los óvulos, ¿ok? Los prepara para ser fecundados ciclo tras ciclo. Entonces, en este caso, recordemos que un óvulo, cuando no ha sido fecundado, pasa a ser eliminado mediante la menstruación, ¿cierto? Es ahí donde se está cumpliendo su función exocrina. Sin embargo, cuando forma a las hormonas sexuales, como los estrógenos, progesterona o la inhibina, entonces ahí estamos hablando de su función endocrina. Los estrógenos tienen una función en el ciclo menstrual, regulan e intervienen también en la regulación de los caracteres sexuales femeninos, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, desarrollo de glándulas mamarias, ensanchamiento de caderas, etc. La progesterona también prepara el útero para recibir el óvulo fecundado, por ejemplo, ¿no? Y produce, ¿no? El crecimiento de las mamas, ¿ok? Durante las últimas etapas o meses de embarazo, ¿no? Esa es su función, en el caso de la progesterona. Y la inhibina es la que va a controlar, digamos, a la liberación o formación en exceso de esas hormonas. Entonces, esto es parecido a lo que hemos visto en el anterior esquema de los testículos, en donde estamos observando acá el hipotálamo nuevamente. El hipotálamo que da la orden a que se formen algunas hormonas como las gonadotropinas, ¿para dónde? Para la pituitaria anterior o adenohipófisis, donde se van a formar la folícula estimulante y la LH, como estamos observando, y que una irá ¿a dónde? Al ovario, ¿no? Y por otro lado también la LH, pues en este caso irá, pues, ¿no? Al folículo de Graf o cuerpo lúteo, en este caso, ¿no? Para formar, en este caso, por ejemplo, acá a la inhibina que estamos observando, el estradiol, a la inhibina para poder controlar o regular, ¿no? De igual manera aquí a la progesterona, por ejemplo, pero que también cumple con esa función de autorregulación, ¿ya?
Bien, por aquí también un poco más de datos respecto a la luteinizante para que ustedes lo puedan revisar. Esto un poquito más vamos a hablar en el sistema reproductor. Cuando hablemos del sistema reproductor vamos a hablar bastante al respecto a los ciclos menstruales, al ciclo de ovulación y todo esto, ¿no? Eso vamos a verlo en las siguientes, en la sesión que nos toque hablar del sistema reproductor, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen lo que se está observando era, ¿no? O es la implantación, ¿no? Va a haber un momento en donde se va a dar esa implantación, pero claro, si es que ha habido fecundación. De no ser así, entonces, si no ha habido fecundación, se va a dar la menstruación. Y vemos aquí cómo va a ir cambiando durante los días, ¿no? Va a ir habiendo cambios gracias a la participación o influencia de las hormonas, ¿no? Hasta llegar a eliminar a ese óvulo que no ha sido fecundado, en donde hay desprendimiento, dicho sea de paso también, de esta capa que se conoce como endometrio y es liberada, ¿no? Bien. ¿Qué más? Tenemos por acá, acá un poquito más de información. Recuerden, los estrógenos, importante en el desarrollo sexual reproductivo. Cuando hablemos de la progesterona, facilita la implantación del óvulo fertilizado. De cajón, esas son, ¿no?, sus funciones. Por acá en este cuadro también les pido por favor que lo revisen en sus casas y lo estudien, ¿no? Está bastante organizado y tenemos acá a las glándulas, ¿no? Las hormonas y su función. Por ejemplo, en el caso de la tiroides, recuerdan ustedes qué hormona es que formaba, por ejemplo, la tiroxina. ¿De qué se encargaba la tiroxina? De regular el metabolismo de las células, ¿no? Y ante una alteración se podría producir un hipertiroidismo o hipo, ¿no? Luego también tenemos ahí al páncreas, ¿no? Que en el páncreas se va a formar la famosa insulina, pero también el glucagón, ¿no? Y dijimos que la insulina reduce, baja, disminuye los niveles de glucosa en la sangre, perdón, y el glucagón que va a tener otra acción, que es la de aumentar el nivel de glucosa en la sangre. Hemos visto entonces o vemos ahí que esta interacción de estas hormonas en este caso sería, ¿verdad? Sería en este caso de antagonismo, ¿no? Una interacción antagónica. Bien. ¿Qué más? También tenemos ahí a los ovarios, ¿no? Que tenemos ahí, por ejemplo, al estrógeno, la progesterona, ¿no? Y su influencia en el ciclo menstrual, etc. Los testículos, testosterona, estimulación de la producción de espermatozoides y caracteres secundarios, ya ustedes saben cuáles son los caracteres secundarios, también la adrenalina en las suprarrenales y el cortisol, ¿no? ¿Qué produce la respuesta? La adrenalina se produce en respuesta al estrés. El cortisol regula el metabolismo de proteínas y además de glúcidos también y tiene una gran influencia, como hemos visto en el estado de ánimo, etc. Todo lo que he mencionado de cortisol. Hipófisis, una hormona del crecimiento, ¿no? Ahí se va a producir en la hipófisis la hormona del crecimiento y regula pues el desarrollo, crecimiento, como la misma palabra lo dice, del organismo. Yo diría que para quien ha entendido toda la clase, entonces puede, básicamente yo diría toda la clase se resume aquí, en esta lámina. Primero que tenemos acá las imágenes que nos ayudan a entender un poco mejor digamos, este sistema endocrino, y a todas las hormonas de las que hemos hablado están acá. Y en el cuadro incluso también están con su nombre, ¿verdad? Y al costado están pues las hormonas que van a formar estas glándulas, qué hormonas van a formar, y al costado la función de todas esas hormonas. Entonces, chicos, de cajón, yo les sugiero para ustedes al momento de estudiar biología, revisen este cuadro, ¿verdad? Para poder estar listos para su examen. Bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo una pregunta, profesor. Sí. Para los que tienen diabetes es porque tienen alta glucosa, ¿verdad? Alta Alta glucosa, en la sangre. Ya. en la sangre. Y si por equivocación o algo, en vez de darle insulina, le dan glucagón, ¿qué pasaría? Que hemos dicho que hacía el glucagón, por ejemplo, ¿qué hacía? ¿Se acuerda? Aumenta la glucosa. Ajá. Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir por consecuencia? Va a Lo haber matamos. más altos niveles de glucosa y esto será
para una persona que tiene diabetes, ¿será beneficioso o será malo? ¿Qué dice usted? Es malo, claro, pero Claro. Ujú. ¿puede llegar a la muerte eso? Claro, claro que sí. Hay shock Ujú. incluso que presentan las personas diabéticas, ¿no? Por eso es que ellos tienen muchos cuidados, por ejemplo, hasta con los alimentos que consumen, deben someterse a una dieta. Cuando ya son diagnosticados con diabetes, el especialista lo que hace también es mandarlos con un nutricionista, porque el nutricionista lo que hace es hacerles una dieta específica. Recuerden que cuando hablamos de dieta, la dieta no quiere decir dejar de comer. Una dieta quiere decir, una amiga que es nutricionista me decía, ¿no? Una dieta es como hacerse un traje a la medida. Cuando usted va a un compromiso, cuando no quiera ponerse una ropa de vestir, siempre nos fijamos en los detalles a que te quede perfectamente, que sea tal cual para ti y solamente en tu cuerpo va a calzar esa prenda, ¿no? Entonces, porque está hecho a tu medida. Es parecido también con la dieta. Cuando una nutricionista o un nutricionista sabe que usted es diabético, entonces lo que va a hacer, de hecho, va a decir, estos alimentos puedes consumir en tantas raciones, tantas cantidades puedes consumir. No puedes pasarte de esto al otro, porque si no, va a subir, por ejemplo, tus niveles de glucosa en la sangre. Recuerden también que, dicho sea de paso, el médico no es que abandone a estos pacientes así nada más con dieta, sino esa es una manera de ayudarse. Estos pacientes reciben la insulinoterapia, les dije. La insulina, ¿qué hacía la insulina? La insulina lo que hacía era disminuir, ¿cierto?, los niveles de glucosa en la sangre. Es que la glucosa solita, recordemos chicos, por sí solita, la glucosa en el torrente sanguíneo no puede ingresar a la célula para que en la célula se dé, ¿no?, su degradación, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Uno consume los alimentos, pasa por todo un proceso de digestión, masticación, en el estómago, luego, ¿no?, con todos los jugos gástricos, luego pasa al intestino delgado. En el intestino delgado hay unas vellosidades, recordemos que lo que hacen es absorber los nutrientes. Absorben, seleccionan a los nutrientes y lo pasan ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. ¿En calidad de qué? En calidad de glucosa. ¿La glucosa puede entrar sola a la célula? No puede. ¿Quién la ayuda? La insulina. Es como una amiguita que le dice, vamos, yo te ayudo a ingresar. Una vez que ingresa, recién puede pasar o ocurrir en el citoplasma de la célula, puede ocurrir la degradación de la glucosa, que es por la vía que es la glucólisis, ¿no? Con sus enzimas, todo lo que hemos revisado hoy en otra clase, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para tener energía de esa glucosa. Entonces, de aquí, si un paciente no tiene los suficientes niveles de insulina, por lo tanto, crecen los niveles de glucosa en la sangre, ¿qué va a ocurrir allí? Pues que esa persona, por ejemplo, va a tener sintomatología de decaimiento, tienen una variedad de síntomas, ¿no? Y precisamente es ¿por qué? Porque en este caso no está ingresando la glucosa a su sangre para poder tener energía, por ejemplo, ¿no? No sé si aclaré un poquito el panorama para su compañero que hizo la pregunta, quizá me extendí, pero era con la intención de que por favor se pueda entender eso, ¿no? Sí, ahora se entendió mejor. ¿Sí? Entonces el glucagón lo que hace en este caso es aumenta, ¿no? Entonces hay casos especiales. Ahora para una persona que está en un estado normal de salud, pues normal, ¿no? Porque ya les dije, las hormonas actúan de manera entre ellas mismas, las glándulas incluso hemos visto en la retroalimentación que ellas se autorregulan, ¿no? Es como decir, hay muchas, por eso están las antagónicas, ¿no? Para controlar, regular, ¿cierto? Para regular. Entre ellas mismas se autorregulan. Pero hay factores externos que uno mismo también puede realizar por alimentación, digamos también en el caso de las mujeres, por ejemplo, para el ciclo menstrual, cómo nosotras mismas nos podemos afectar, es con esto de que les decía, ¿no? De las pastillas del día siguiente o los anticonceptivos sin prescripción médica, ¿no? Entonces podemos afectarnos, en lugar de hacernos un bien, también por otro lado nos estaríamos afectando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, siempre lo ideal es de que sea de la mano de un profesional en la salud,
¿no? O quienes están también con el tema del hipertiroidismo, hipotiroidismo, también, ¿no? También, por sí solos no. Lo mejor es hacer una pequeña inversión, ¿no? O acudir a un centro de salud, ¿no? Para que nos puedan ayudar e identificar y diagnosticar sobre lo que nos estaría pasando. Muy bien, chicos, agradezco a todos por su amable atención. ¿Sí? Es un proceso. Para quien me está preguntando, la glucogénesis es un proceso, es distinto a la glucosa, ¿no? Que es a partir de quién, de la glucosa, ¿ya? Es distinto. Bien, chicos, los tengo que dejar. Cuídense mucho a todos ustedes. Hasta la siguiente sesión.